Bienvenidos intrépidos exploradores de los misterios del más allá. Hoy los invito a acompañarme en una expedición a los confines de lo desconocido para develar uno de los grandes enigmas que ha desafiado a la humanidad desde los albores de las civilizaciones: el purgatorio. En este apasionante video nos sumergiremos en el reino intermedio entre el cielo y el infierno para responder las preguntas más inquietantes sobre el destino final del alma. Mediante una investigación exhaustiva, descubriremos los orígenes, naturaleza y propósitos de este lugar crucial en la cosmología católica. Así que prepárense para aventurarse conmigo en esta expedición al umbral entre lo terrenal y lo eterno. El viaje al purgatorio comienza ahora. El purgatorio es un lugar de purificación según la teología católica. Se encuentra después de la muerte para aquellas almas que no están completamente puras para entrar al cielo, pero tampoco lo suficientemente malas para ir al infierno. Mi investigación comenzó con entrevistas a teólogos y estudiosos de la religión católica para comprender mejor el concepto del purgatorio. El padre Martín, párroco de la iglesia de San Pedro, me explicó que el purgatorio es un estado de purificación espiritual para quitarles a las almas todo apego al pecado antes de que puedan ingresar al cielo. Según él, no hay un tiempo definido de cuánto dura estar en el purgatorio. Depende de cada alma y de cuánto necesite purificarse antes de estar lista para el cielo. Algunos teólogos creen que el tiempo en el purgatorio puede durar desde minutos hasta siglos. Otro sacerdote, el padre Felipe, me comentó que rezar por las almas del purgatorio puede acortar su tiempo allí. Las oraciones de los fieles aún en la tierra pueden aliviar el sufrimiento de esas pobres almas y ayudarlas a purificarse más rápido para llegar al cielo. Los expertos coinciden en que, aunque el purgatorio implique cierto sufrimiento por estar separados de Dios, no se compara con los horrores del infierno. Es un estado temporal de purificación, no eterno como el infierno. Para entender más sobre las raíces del concepto del purgatorio, decidí estudiar los orígenes en los primeros siglos del cristianismo. Según el profesor de historia religiosa Félix Gallo, la noción de un estado intermedio después de la muerte se remonta hasta los primeros padres de la Iglesia como Agustín de Hipona en el siglo V. Agustín habló de un fuego purificador después de la muerte para limpiar al alma antes de entrar al cielo. Esto sentó las bases para la idea del purgatorio. Otros estudiosos señalan que el concepto comenzó a solidificarse en el siglo XII y XIII con teólogos católicos como Tomás de Aquino. Ellos desarrollaron más la teología sobre el purgatorio, basándose en interpretaciones de pasajes bíblicos. Uno de esos pasajes es 1 Corintios 3:15, que dice: «Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego». Los teólogos dedujeron de esto la existencia de un fuego purificador después de la muerte. Otro pasaje importante es 2 Macabeos 12:46, que habla de orar y realizar sacrificios por los muertos para que sean liberados de sus pecados. Esto reforzó la idea de interceder por las almas en el purgatorio. Aunque los protestantes rechazan la existencia del purgatorio por no estar claramente definido en la Biblia, para los católicos, su fundamentación teológica viene desde los primeros siglos del cristianismo. Mi investigación me llevó a examinar más a fondo la noción teológica de las penas y sufrimientos del purgatorio. Esta parte de la doctrina está rodeada de incertidumbre. El padre Antonio, experto en teología del purgatorio, me explicó: «No tenemos una certeza concreta sobre cómo son las penas del purgatorio. Tradicionalmente se habla de que involucra fuego, pero no un fuego material como el de la tierra, sino un fuego espiritual de purificación». Otros teólogos a lo largo de la historia han mencionado penas como torturas, castigos e incluso los mismos sufrimientos del infierno, pero temporales. Pero el padre Antonio enfatizó que se trata meramente de especulación sin una base doctrinal firme. Lo que sí está claro en la teología católica es que las almas del purgatorio no pueden rezar ni interceder por sí mismas. Dependen completamente de las oraciones de los fieles en la tierra para aligerar su purificación. Al respecto, la monja Sor Juana del convento de Santa Rosa me dijo: «Animo siempre a los fieles a rezar por las almas del purgatorio, ofrecer misas y hacer sacrificios para ayudarlas. Esto debe motivar a la caridad y solidaridad por esas pobres almas. Aunque los detalles sean inciertos, el purgatorio sigue teniendo un papel central como estado de purificación en la escatología católica sobre la vida después de la muerte.
En esta etapa de mi investigación, decidí profundizar en las visiones y experiencias místicas de santos católicos sobre el purgatorio a lo largo de la historia. Esto arroja más luz sobre cómo se ha entendido este misterioso lugar a un nivel más espiritual. Uno de los casos más famosos es el de Santa Faustina Kowalska, la monja polaca que reportó visiones de Jesús en la década de 1930. Ella describió ver a las almas del purgatorio sumergidas en fuego y oscuridad pidiendo oraciones. Otro caso notable es el de Sor María Simma, una monja austriaca que aseguró que las almas del purgatorio se le aparecían solicitar misas y oraciones para aliviar sus penas. Ella relató que estas almas sufren por la separación de Dios y el arrepentimiento por sus pecados. San Pío de Pietrelcina también hizo referencia a una visión del purgatorio como una especie de cueva oscura llena de fuego donde las almas se purificaban. Él abogó mucho por rezar por los difuntos. Si bien estas visiones no son dogma para la Iglesia, dan una idea de la percepción más mística del purgatorio que ha influido fuertemente en la devoción popular católica por las almas del purgatorio. Otra parte fundamental de mi investigación ha sido examinar la relación entre el purgatorio y el concepto católico de las indulgencias. Según me explicó el padre Pedro, experto en doctrina, las indulgencias son como una reducción del tiempo de purificación en el purgatorio que la Iglesia puede conceder por ciertas oraciones u obras piadosas. Por ejemplo, orar frente a las reliquias de un santo en su día festivo o realizar una peregrinación religiosa puede conceder indulgencias que reducen el tiempo de un alma en el purgatorio. Esto está sustentado en la tesorería de méritos de Cristo y los santos. Históricamente, la venta de indulgencias fue muy criticada, especialmente en la época de la Reforma Protestante. Hoy en día la doctrina se ha reformado y la Iglesia enfatiza que las indulgencias no son una forma de comprar salvación. Aún así, siguen teniendo un rol en la devoción católica relacionada con el purgatorio. Acciones como rezar el rosario por las almas del purgatorio o visitar un cementerio en Día de Muertos pueden conceder indulgencias benéficas para los difuntos. Un aspecto interesante que está surgiendo en mi investigación es la relación entre el purgatorio y el concepto del pecado en la teología católica. ¿Qué tipos de pecados o apegos son los que mantienen a un alma atada al purgatorio? De acuerdo con el padre Fernando, reconocido teólogo moral, las almas en el purgatorio son aquellas que murieron en estado de gracia y amistad con Dios, pero conservan apegos al pecado, especialmente el pecado capital de la avaricia. El apego desordenado a los bienes materiales es un lastre que purifica el purgatorio mediante el despojo total, me explicó. Otros teólogos añaden que los 7 pecados capitales en general deben purgarse. Por otro lado, hay consenso en que los pecados más graves como apostasía, herejía, cisma y el rechazo consciente a Dios llevan al infierno directamente. El purgatorio es para quienes tienen fe pero necesitan limpieza interior. Esto me lleva a querer indagar más sobre la psicología del purgatorio en mi investigación. ¿Refleja acaso el deseo humano de creer que pocos son irremediablemente malos o que siempre existe esperanza de redención? Seguiré explorando este aspecto. En mi búsqueda por comprender la devoción popular al purgatorio, decidí visitar la iglesia de mi pueblo, que tiene una capilla dedicada a las ánimas del purgatorio. Allí pude constatar la importancia que le da la gente sencilla a rezar por sus difuntos. Había fieles rezando el rosario junto a la imagen de un purgatorio con almas rodeadas de llamas. Hablé con algunos de ellos. Julia, una anciana de 70 años, me dijo: «Siempre vengo a esta capilla a rezar por mi esposo y mis padres. Sé que están allí sufriendo en el purgatorio hasta que entren al cielo». Este sentimiento era común. Otra señora llamada Luisa me comentó: «Le pido siempre a Dios y a las ánimas que intercedan cuando un ser querido muere, para que no pase demasiado tiempo allí. Es deber de familiares aliviar a los difuntos». Comprendí cuán arraigada está la devoción popular por el purgatorio, vista como una forma de seguir cuidando de los familiares incluso después de muertos. Rezar por ellos es un acto de misericordia. En mi afán por abarcar múltiples perspectivas sobre el purgatorio, consideré esencial conversar también con teólogos protestantes para comprender sus objeciones a esta doctrina católica. Uno de ellos fue el pastor Manuel Sierra, quien amablemente accedió a explicarme su postura.
Para nosotros no existe ningún espacio intermedio entre el cielo y el infierno después de la muerte. Una persona es salvada solo por fe en Cristo, no por obras. Otro pastor protestante que entrevisté, Juan Ramírez, complementó: no encontramos sustento bíblico para un lugar de purificación como el purgatorio. Creemos que Jesús con su sacrificio hace perfectos e irreprochables a los creyentes. Las indulgencias y el rezar por los muertos también nos parecen erróneos. Si bien comprendo sus argumentos basados en la perspectiva protestante, considero que el concepto del purgatorio tiene raíces bíblicas y teológicas profundas para los católicos. No es meramente una idea folclórica como ellos sugieren. A medida que mi investigación avanza, he explorado también la existencia de la idea del purgatorio en otras religiones más allá del catolicismo. Existen algunos paralelismos interesantes. Según me explicó el experto en religiones comparadas, Dr. Ricardo Páez, la noción de un estado intermedio de expiación antes de acceder a la salvación plena también se encuentra en religiones como el hinduismo o el budismo. Por ejemplo, en el hinduismo existe el concepto de Naraka, un purgatorio donde las almas purgan sus pecados a través de distintos medios antes de reencarnarse. Hay similitudes con la purificación del fuego en el purgatorio católico. Por su parte, en el budismo, el bardo es un estado intermedio tras la muerte, donde el alma experimenta visiones tanto placenteras como aterradoras mientras espera una nueva encarnación. Tiene una función expiatoria similar al purgatorio. Estos paralelismos revelan ciertos anhelos universales del ser humano con respecto a la vida después de la muerte, como la necesidad de purificación y la reticencia a condenar a todas las almas sin esperanza alguna. En este capítulo, quise indagar sobre la postura de la Iglesia Católica ante las más recientes investigaciones científicas y descubrimientos sobre la conciencia después de la muerte. Podrían arrojar nueva luz sobre fenómenos como el purgatorio. Al respecto, el padre Julio Rivera, reconocido teólogo y científico, me explicó: los estudios científicos rigurosos no pueden comprobar ni desmentir la existencia del purgatorio, pero algunos fenómenos estudiados, como las experiencias cercanas a la muerte, plantean preguntas interesantes. Según me comentó, la Iglesia se mantiene abierta a cualquier hallazgo científico que pueda enriquecer la comprensión teológica sobre la vida después de la muerte, pero siempre desde una perspectiva de complementariedad entre ciencia y fe. Por ahora, la doctrina del purgatorio permanece anclada principalmente en las fuentes bíblicas y la tradición eclesiástica, pero la puerta está abierta a nuevas investigaciones que puedan arrojar luz, sea desde la ciencia, la teología o incluso experiencias místicas de santos. Estoy llegando a las etapas finales de mi investigación sobre el purgatorio, y en este capítulo consideré relevante explorar cómo se representa en el arte y la cultura católica este misterioso estado después de la muerte. Según pude constatar, una de las representaciones artísticas más clásicas del purgatorio aparece en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Se describe como una montaña con 7 cornisas que las almas deben ascender mientras se purifican de los 7 pecados capitales. Otras representaciones recurrentes en pinturas incluyen las almas en medio de llamas o ángeles auxiliándolas a salir del purgatorio. También es común ver imágenes del purgatorio con los vivos rezando por sus almas. Los expertos en arte religioso coinciden en que la mayoría de estas representaciones no pretenden ser literalmente exactas, sino expresar mediante imágenes un complejo concepto teológico sobre la purificación del alma. Si bien el purgatorio puede parecer aterrador en el arte, también hay una belleza en estas obras que revelan la esperanza en la salvación final y en cómo los vivos pueden orar por los difuntos. Seguiré analizando este interesante aspecto. Llegando al final de esta investigación, quise sintetizar las principales ideas y hallazgos sobre la noción católica del purgatorio. El purgatorio tiene sus raíces en escritos de los primeros padres de la Iglesia y se desarrolló como doctrina en los siglos XII y XIII. Es un estado de purificación para las almas que murieron en gracia de Dios, pero conservan apegos al pecado. Su duración es incierta, puede ser desde minutos hasta siglos según los teólogos. Las almas en el purgatorio no pueden interceder por sí mismas, dependen de oraciones de los vivos. El concepto está vinculado a las indulgencias y la remisión de penas por el fuego purificador. Tiene paralelos en religiones como el hinduismo o budismo, lo que revela anhelos humanos universales.
permanece siendo un misterio que la ciencia no puede confirmar ni refutar plenamente. Juega un rol importante en la devoción popular y el arte católico como expresión de esperanza. Con esto concluyo mi recorrido investigativo sobre esta doctrina tan arraigada en la teología y la espiritualidad católica. Quedan muchas incógnitas por resolver, pero espero haber aportado más claridad sobre este tema. Queridos suscriptores, llegamos al final de este documental investigativo sobre el purgatorio en la doctrina católica. Espero que haya sido de su interés y que les haya permitido entender mejor este concepto teológico tan importante dentro de la espiritualidad de la Iglesia. Agradezco sinceramente el tiempo que dedicaron a ver este video y acompañarme en este recorrido de exploración sobre los orígenes del purgatorio, su naturaleza, las visiones de santos al respecto, su relación con las indulgencias, el arte y mucho más. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes mis hallazgos. Los invito ahora a estar atentos al lanzamiento de nuestro próximo video, que tratará sobre otro tema apasionante de la teología católica. Si les gustó este video, estoy seguro que el próximo también será de su interés. Nuevamente, muchas gracias por ver este video. Esperamos contar con su sintonía y suscripción para el próximo. Hasta la próxima entrega.